formación específica para trabajadores, para profesionales con ganas de ser mejores. El SENA te acompaña y tú eliges a los expertos que gestionan los recursos y te brindan soluciones. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Postúlate y formula tu proyecto, convencidos que ahora es el mejor momento para tu empresa y trabajadores, haciendo equipo con los mejores. Con los mejores. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Hola, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a las personas que están asistiendo hoy a la sesión de hoy. Esta es nuestra segunda sesión de dudas y preguntas. La idea, esta sesión pues se da en torno al curso de aplicación de metodologías de moldeo científico para la optimización del proceso de inyección. La idea de estos espacios es que ustedes aprovechen en caso de que haya dudas y preguntas para aclarar cualquier temática que haya quedado como con alguna dudita y poder tener este espacio justamente para que Laura Flores, quien es la capacitadora del curso, quien ya en unos segundos se conecta, pueda darle solución a esto. Las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat o pueden alzar la mano. Ya esta sería nuestra, pues, la última sesión que vamos a tener tanto de, pues, de dudas y preguntas. Entonces, bienvenidos. Ya en un momentico, pues ingresa Laura y vamos inicio. Mientras, si alguno tiene alguna duda, me puede ir comentando respecto a la plataforma o algo para ayudarle claridad. Esperemos que ya Laura va a ingresar. Y apenas ingrese Laura. eh, Buenas tardes, Laura. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Perfecto, listo. Entonces, les comentaba pues de que esta es una sesión para que las personas resuelvan dudas y preguntas. Tenemos 5 asistentes el día de hoy. Ujú. Si no, en caso tal, pues damos respuesta a algunas preguntas que tenemos eh, que me han compartido y en el marco de eso vemos. Perfecto, listo. Entonces, Diego, Edwin, Gladys, Jason y Sebastián, bienvenidos y muchas gracias por unirse a esta que es nuestra última sesión del curso. Y Javier, bienvenido para resolver entonces dudas del curso que tenemos. Laura, no sé si tienes alguna información particular que quieras dar sobre el curso o sobre la plataforma o ya Ya arrancamos. hice como algunos avisos generales. Pues, Perfecto. Entonces, pues si quieres arranquemos, Laura, con la primera pregunta, por listo. favor. Bueno, entonces, entre las preguntas que tenemos dice, ¿cómo se optimiza el tiempo de enfriamiento para mejorar la productividad sin afectar la calidad del producto? Bueno, ahí es muy importante saber que nosotros tenemos una ecuación, no sé, en la sesión, creo que en la sesión 6 era que estaba esa presentación, ahora de pronto si nos puedes ayudar. Hay una ecuación que nos permite calcular el tiempo de, de enfriamiento, ¿sí? Pero para que todos lo sepamos, hay pues una fórmula, un poco, digamos, hechiza, pues como que nos permite, el tiempo de enfriamiento es proporcional al espesor al cuadrado, ¿sí?
Entonces, hay una ecuación pues, que nos permite calcular que es pues, como un logaritmo natural, una ecuación que nos determina el tiempo de enfriamiento que nosotros tenemos eh, en función de la temperatura que nosotros tenemos de masa, en función también de la temperatura que tenemos de expulsión del producto, de la temperatura de molde, pero más o menos, pues digamos que para tener una aproximación al tiempo de enfriamiento, nosotros podemos multiplicar el espesor al cuadrado por 2. 2 por el espesor al cuadrado es más o menos, digamos que de una forma muy, Voy a compartir. muy burda. Espérame. Dale, mil gracias. A ver si vemos la fórmula del enfriamiento. Esa es, muchas gracias, Laura. Esa es la fórmula, ¿cierto? Que es, como ustedes lo ven, es una fórmula que nos permite calcular digamos, de manera gruesa el tiempo de enfriamiento. Yo les quiero recomendar, pues, a todos que hagan este cálculo. Esto es un cálculo que, pues, digamos, se ve feito por lo que tiene un logaritmo natural, que es una función que uno no usa mucho, pero en Excel está, y en las calculadoras también que uno tiene en el celular también está. Y fíjense de qué depende. Temperatura de masa, que es TM, temperatura de molde, que es TW, temperatura de expulsión, que esa es una temperatura, por ejemplo, la temperatura HDT, o sea, la temperatura transportable de material uno lo saca, y TW, que es temperatura de molde, ¿cierto? La difusividad térmica efectiva, esa difusividad térmica efectiva también está en internet para los materiales, se puede calcular, y el espesor al cuadrado, ¿listo? De eso depende el tiempo de enfriamiento. Entonces, uno lo pone en una tablita de Excel, lo calcula. Es bastante preciso, o sea, esto digamos que le da a uno el tiempo de enfriamiento, siempre lo calcula en función de la parte más gruesa del producto, porque obviamente la parte más gruesa es la que le va a determinar cuánto tiempo de enfriamiento se demora el producto en enfriar. Pero realmente no es difícil, realmente es una fórmula que podemos utilizar y que la podemos utilizar e implementar, pues digamos, con todas las piezas que nosotros tenemos y nos va a generar ese tiempo de enfriamiento, ¿listo? Em, yo les quiero recomendar siempre que hagan este cálculo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos teniendo, pues, tiempos de enfriamiento que son cuadrados a la loca, ¿sí? O sea, que uno ve las máquinas y uno pregunta dónde salió ese tiempo de enfriamiento. No, pues es que eso siempre es así. Pues siempre quién, en dónde, ¿cierto? O sea, ese tipo de argumentos, digamos que nos toca empezar a trabajarlos, a rebatirlos y a tener algún soporte que nos permita el cálculo de tiempo de enfriamiento. Entonces, lo primero que yo les recomiendo es hagan esta fórmula, calculen el tiempo y vayan y cuestionen el tiempo de enfriamiento. ¿Qué pasa si ponen este tiempo? Del que les da la ecuación, ¿cierto? De pronto nos descachamos 2 segunditos más, una cosa así, pero realmente es bastante preciso y sí nos ayuda a tener ese margen. Otra cosa que les quiero recomendar es hay unas pistolitas que uno puede tener para medir temperatura en el producto, ¿sí? O sea, de las pistolitas que sirven para medir, pues, la medición de temperatura, yo siempre les recomiendo que midan la temperatura en el producto. Lo mejor de todo siempre es tener una cámara termográfica. Hoy en día ya no son tan costosas. Incluso hay una cámara que le venden a uno para enchufar en el celular y uno puede con el celular tomar la foto de la termografía. Esas camaritas le permiten a uno ver mucha información de cómo está enfriando el producto. Y ahí uno puede ver esa temperatura de expulsión en la zona más gruesa, ¿sí? Entonces, esa es la primera aproximación y ya en control de calidad, como lo sería en moldeo científico, sería mirar realmente el producto y mirar qué temperatura estamos teniendo de expulsión en el producto y mirar si esa temperatura realmente pues la temperatura que nosotros debemos, como, pues sí, como la temperatura que debería tener. A veces yo les pongo un ejemplo con polipropileno. Nosotros tenemos una temperatura de expulsión que uno se sorprendería. De pronto uno dice, la temperatura de expulsión de polipropileno puede estar cerca de 80 grados centígrados, ¿sí? Y a veces nosotros dejamos tiempos de enfriamiento que hacen que la pieza salga a 40 grados centígrados, a 30 grados centígrados, que uno dice, pero por Dios, o sea, estamos perdiendo un montón de tiempo. Fíjense la curva que nos muestra Laura aquí, esa es la curva de enfriamiento. Entonces, entre más tiempo lo deja uno, pues digamos que más lento es el enfriamiento, ¿no? O sea, entre 40 y 60 segundos, por ejemplo, ahí en las curvas, vean que ya no hay mucha diferencia en la temperatura y uno sí está gastando un montón más de tiempo ahí. Entonces, nuevamente, de pronto con 20 segundos ya estamos en la temperatura de expulsión, no necesitamos esos 40 segundos. Otra tradición que pues aprovecho y les cuento, que hay personas, digamos que en operaciones de inyección que retiran la pieza con la mano, ¿cierto? Y entonces dicen, no, pero es que me toca esperar a que se enfríe para poderla tocar con la mano. Nunca ninguna pieza recién inyectada se toca con la mano. O sea, siempre la temperatura es más alta, por eso usamos robots. En el caso de que tengamos un proceso semiautomático, pues obviamente hay que usar guantes, ¿cierto? Térmicos para evitar pues esa quemadura, pero no es la piel, no es el calibrador pues de la temperatura,
siempre seamos un poquito más rigurosos y calculemos eso. Recordemos que entre más tiempo de enfriamiento, más relajado sale el producto, menos contracción, ¿cierto? O sea, sale más grande el producto porque alcanza a enfriarse bajo la contención del molde y también entre más frío salga, menos capacidad tiene de tener post deformación post moldeo. Entonces, por esas razones, nosotros a veces tendemos a ampliar el tiempo de enfriamiento. Listo, Laura, dale. La siguiente pregunta. Listo, perfecto. Para las personas que han ingresado, si tienen alguna duda o pregunta, pueden alzar la mano o pueden escribir sus preguntas en el chat para que le demos respuesta. La otra pregunta es, Laura, ¿qué estrategias existen para optimizar la eficiencia energética en el proceso de inyección? Ay, Laura, tienes el micrófono apagado. Perdón, les contaba que la primera estrategia que nosotros tenemos para determinar eficiencia energética es medir el consumo energético que nosotros tenemos. Nosotros en inyección, pues tenemos diferentes alternativas para medir consumo energético, ¿cierto? A veces algunas máquinas ya traen incorporadas esas herramientas de medición energética. Si no, pues digamos que lo primero es tener un medidor de energía que nos permita, pues, medir ese consumo que nosotros tenemos. Eh, las las diferentes etapas de inyección tienen diferentes consumos energéticos. Por ejemplo, el cierre, la parte cinemática de cierre y apertura, pues tiene una parte de consumo energético dependiendo de qué tan rápido uno expulse, de qué tan rápido muevan los expulsores, de qué tan rápido mueva, abre y cierra el molde, va a tener uno más o menos picos de energía. En la parte de inyección volumétrica, uno también tiene pues un consumo energético dependiendo de la presión o de la resistencia que ejerza el material a ser llenado. Ahí es muy importante el concepto de entender que entre menos viscoso el material, entre más fluido es el material, menos demanda de presión tiene, ¿no? Entonces, ¿y cómo hace uno que esté menos viscoso el material? Inyectando más rápido. Este no es un concepto muy como lógico, ¿sí? Porque uno a veces dice, no, entre más rápido inyecte, más energía consumo, y no. Realmente hay que encontrar el equilibrio porque muchas veces uno inyecta rápido y consume menos energía. ¿Por qué? Porque el material entra con más corte, con más fricción, y entra menos viscoso. Ahí hay un adelgazamiento, el corte se llama eso. Em, durante la fase, perdón, durante la fase de sostenimiento, ahí podemos tener también otro pico de presión. Hay que controlar, tener siempre la presión necesaria. O sea, finalmente el consumo de energía durante la fase de llenado, tanto de volumétrico como gravimétrico, depende de la presión que nosotros tengamos en la inyección. Entonces, controlar ambas presiones siempre nos va a ayudar a reducir el consumo energético. Em, ya en la fase de carga, esa es la fase de mayor consumo energético, la fase siempre de dosificación. Ahí tenemos el mayor pico de consumo de energía, entonces ahí es muy importante ponerle cuidado a no tener más RPM de las que se necesitan y sobre todo la contrapresión. La contrapresión es venenosa para el consumo energético. ¿Cuándo uno usa más contrapresión? Cuando necesita homogenizar más, cuando hay problemas en homogenización, cuando uno ve que de pronto cuando hace la purga el material sale como lleno de crispetas, sale lleno como una cadena de peloticas todas pegadas, ahí es donde uno dice, bueno, en ese sentido de pronto voy a tener problemas porque pues tengo un material que está todavía por homogenizar, ahí me toca subir contrapresión. Pero siempre la recomendación es cuidar la contrapresión, ¿no? Esto es para cuidar la parte de consumo energético. Otra fracción de la energía se consume en resistencia. Recordemos que la temperatura se parametriza de manera ascendente desde la tolva hacia la boquilla. Siempre tenemos un perfil en el cual vamos de menos a más. Y cuando nosotros tenemos la temperatura muy alta en la zona de la garganta, si ustedes recuerdan, no sé si alguno estuvo en la sesión pasada, em, hablábamos en ese caso de que a veces se puede incluso apelmazar el material en la tolva, ¿cierto? Entonces, pues realmente ahí hay otra oportunidad de ahorro de consumo energético. Ya desde el punto de vista de selección de máquina, hay máquinas que son capaces de tener variadores que apagan algunos motores durante el proceso y donde se puede, pues, validar, digamos, que no haya consumo energético en los tiempos muertos, ¿no? Otra recomendación muy importante, la parte de refrigeración también consume, pues a veces en algunos casos 30% de la energía. Entonces es importante también mirar el chiller. A veces somos muy exagerados en chillers con agua muy fría. La temperatura del agua no es tan importante para la refrigeración como el caudal. Es mucho más importante tener un caudal turbulento que tener agua más fría. Entonces ahí de pronto uno puede decir, no, súbale 2, 3, 5 grados al agua, ahorre un poquito de energía en el chiller y más bien garantice
que haya suficiente bombeo de agua para tener un régimen turbulento dentro de los canales. Y así uno puede ahorrar energía por el lado de la refrigeración. Listo, Laura. Listo, perfecto. Otra pregunta que dice si hay alguna relación en el diseño del tornillo de plastificación con el perfil térmico del polímero. Sí, digamos que siempre el diseño del tornillo depende del tipo de material que nosotros queramos trabajar. En inyección nosotros pues compramos unas máquinas en general y en el país, digamos que diría que el 98% de las máquinas que yo conozco instaladas en el país tienen lo que se llaman tornillos de propósito general. Sin embargo, hay algunos tornillos donde, por ejemplo, nosotros queremos hacer un corte más suave. Es el caso de materiales como el PVC. En este tipo de tornillos nosotros podemos pues cuidar, digamos, la geometría que tiene la unidad de plastificación, la geometría de los ángulos, para garantizar que haya un amasado, una homogenización suficiente, pero reduciendo el corte. Y también tenemos otros tornillos donde lo que nosotros necesitamos es productividad, donde lo que nosotros necesitamos es alto corte porque necesitamos que rápidamente el material alcance la homogenización, que haya alta capacidad de bombeo, es el caso de lo que se llaman tornillos de barrera o tornillos de alta productividad, donde nosotros manejamos poliolefinas, que son materiales que uno pues es muy difícil que no vaya a dañar una poliolefina por corte. Entonces ahí pues digamos que tenemos la oportunidad de trabajar con diferentes diseños de tornillos en la unidad de inyección para diferentes aplicaciones. Eh, Cuando yo pienso, yo no es lo primero en lo que yo invertiría si yo estuviera optimizando un proceso de inyección. Si yo estuviera optimizando un proceso de inyección, cogería los mangos más bajitos primero, ¿sí? O sea, como con la maquinita que tenemos, con el tornillo que tenemos, trabajaría primero en entender muy bien en qué me estoy gastando la energía, en qué me estoy gastando el tiempo de ciclo, cómo podemos optimizar los parámetros para poder reducir consumo energético, para poder reducir tiempo de ciclo, eh, tratar de robustecer el proceso como lo veíamos en moldeo científico para tratar de parametrizar adecuadamente y tener pues como esos procesos robustos, ¿cierto? Esos procesos en los cuales varían cosas en el medio ambiente, pero en el proceso no varían. Cuando yo ya haya hecho todo eso, invertiría el tornillo, ¿cierto? O sea, es como ya el nivel máster, el cinturón negro de esto. Ahí invertiría yo en el tornillo porque pues es, digamos, una inversión que es importante, em, que además requiere pues que haya un cambio pues se cambie la unidad, no se cambie solamente el tornillo de plastificación, sino que se cambie la unidad de plastificación completa. Y pues a veces también, digamos que requiere unos ajustes en la electrónica de la máquina, que para serles muy sinceros, a veces no son tan exitosos. Entonces ahí pues como que es un trabajo que yo haría pues después para tratar de hacer que el proceso sea un poco más robusto, pero pues primero atacaría otros factores tratando de llevar el proceso a que sea más productivo. Listo, adelante, Laura. Listo. La siguiente. ¿Por qué es tan crítico el tiempo de sostenimiento para evitar los defectos en la pieza? Ujú. Bueno, voy a hacer un pequeño dibujo. Perdón, abrir aquí voy a abrir el PowerPoint para que todos entendamos esto, que es una pregunta bien importante. Entonces, perdón, aquí me avisan si ya están viendo, Laura, la pantalla. Ahora sí. ¿Listo? Bien. Sí. Entonces, voy a dibujar aquí algo que se llama el proceso, el diagrama PVT, que es un diagrama de presión, volumen específico y temperatura. Ay, perdón, esto es, a ver si puedo. En este eje voy a dibujar temperatura. ¿Listo? Entonces, en este eje que tengo acá, voy a dibujar temperatura de pues, del material. ¿Listo? Cómo cambia la temperatura a lo largo del proceso de inyección. Y aquí voy a ubicar el tiempo, no, perdón, al revés. Voy a dibujar acá volumen específico. Este es volumen específico. Y aquí voy a dibujar temperatura. ¿Listo? ¿Qué es el volumen específico? Es cuánto ocupa un gramo de material. ¿Listo? Cuánto material hay en un gramo cuánto volumen hay, ocupa un gramo de material de plástico. Es el inverso de la densidad. Entonces, cuando yo estoy, por ejemplo, aquí a una temperatura, que vamos a decir cualquier cosa es 250, 200
120, 150 grados centígrados, estoy pues bastante caliente, ¿cierto? Estoy en ese rango de procesamiento, el material va a estar hinchado, va a estar 1 gramo de volumen, va a ocupar mucho, pues mucho volumen. Voy a estar aquí en este punto, pero cuando yo empiezo a enfriar el material, empiezo a bajar la temperatura, empiezo a ocupar menos espacio. ¿Sí? Entonces, imaginémonos eso. Eso pasa pues con muchos materiales, con el metal también pasa, por ejemplo, que cuando el material se calienta, se expande, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que en la medida en que yo voy aumentando temperatura, voy a poner aquí cualquier dato, digamos, para que solamente lo tengamos como referencia. Ay, perdón, aquí, que lo tengamos aquí como referencia. Esto pues va a ser una temperatura menor, puedes decir cualquier cosa, 150 grados centígrados en este material que estoy haciendo aquí de ejemplo. Si yo caliento el material hacia 250 grados centígrados, ¿sí? Lo caliento, el material va a ocupar más volumen, ¿sí? O sea, se va a expandir. Entonces, su volumen específico va a ser mayor. Si yo enfrío el material y lo llevo a una temperatura menor, el material se va a contraer, ¿listo? Entonces se expande a mayor temperatura, se contrae a menor temperatura. Eso siempre va a pasar. Se expande a mayor temperatura y se contrae a menor temperatura. Si esto es una presión, digamos que esta es la presión ambiente, esto es, por ejemplo, un bar, en este caso, la presión atmosférica, siempre el material va a seguir esta línea. O sea, yo lo caliento y lo expando, y si lo enfrío, lo contraigo. ¿Listo? Entonces, eso es donde lo veo en el volumen específico. Es decir, el volumen específico va a ser mayor a medida que yo tenga más temperatura. ¿Listo? Sin embargo, si yo tomo el material y lo comprimo un poquito, voy a subir la presión, voy a hacer esto que está acá, entonces ya esto no es un bar, sino digamos son 100 bares, ¿cierto? O sea, entonces yo estoy inyectando a 100 bares y el material lo comprimí un poquito. Entonces ya, así como quien comprime una esponjita, la espicha, y ya el material no ocupa la misma cantidad de espacio, sino ocupa menos espacio, ¿cierto? Entonces comprimí el material, lo comprimí de 1 con 100 bares, así como quien se le para encima una esponjita y la espicha, entonces ocupa menos volumen específico, ¿cierto? Pero ocupa menos volumen específico y cumple la misma regla, de que en la medida en que yo voy eh, bajando la temperatura, voy a tener esta función. ¿Listo? Y acá lo mismo, si yo le subo mucho la presión, que voy a hacer lo mismo, pero ya digamos voy a hacer una presión de 2000 bares, que es la presión pues más grande, digamos que normalmente alcanza una inyectora. Voy a hacer una presión muy alta, entonces el material ya no se va a contraer, ya no se va a expandir tanto, sino que se va a contraer. ¿Listo? Entonces, esto es para que todos lo tengamos en cuenta, cuál es la relación que existe entre el volumen específico, la temperatura y la presión del material. Cuando yo tengo un material eh, termoplástico, como cualquier termoplástico que nosotros tenemos acá algo que se llama la temperatura de transición vítrea, que es una temperatura en la cual el material empieza a solidificarse. Desde ahí vamos a tener una curva que es como esta, o sea, es una curva que es ligeramente diferente. Esta curva tiene una pendiente diferente a esta. Entonces el material se enfría, se enfría, se contrae, se contrae, se enfría, llega a esa transición vítrea y se sigue enfriando, pero ya no se contrae tanto, ya no cambia tanto la contracción. Digamos que aquí esta rayita que ustedes ven acá es la, la temperatura ambiente o la temperatura de expulsión. ¿Listo? La temperatura de expulsión. Entre esta temperatura que yo tengo acá y la temperatura ambiente, entre estas dos líneas que voy a dibujar acá, esta línea es una línea anaranjada que ustedes ven acá, entre esta línea anaranjada y esta línea anaranjada se está determinando la contracción del material. ¿Listo? Ya vamos para allá, pero básicamente el cambio que hay entre el momento en que yo expulso el producto y este punto de acá, esa es la contracción del material. Entonces, yo siempre quiero minimizar la contracción del material. Entonces, vamos a ver cómo se calcula vamos a ver cómo se calcula en este momento. Voy a quitar esta rayita para que la tengamos ahí. Perdón. Voy a copiar este comportamiento, porque este comportamiento va a ser importante, que es el comportamiento de expulsión que tiene el producto, y lo vamos a llevar hasta acá. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo, hasta ahí todos me siguen, ¿alguna pregunta hasta ahí?
Listo. Si no hay ninguna pregunta, entonces importante es que entendamos eso. O sea, yo tengo un material que se va contrayendo, llega a la temperatura de transición vitrea y cambia la contracción, ya no es tan pendiente, ¿cierto? Pero sigue contrayendo. Tengo un material que si lo espicho, le pongo más presión, se va a contraer, ¿cierto? No, ya no se expande tanto, pero siempre sigue como ese mismo comportamiento. Y aquí lo mismo pasa con la presión que tengo de este lado. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? En un proceso de inyección, yo puedo tener, voy a copiar aquí otra línea adicional para, bueno, no voy a copiar este, digamos que ya nos, voy a copiar aquí una línea adicional para que la tengamos como referencia, estas dos de una vez. Esta es una curva típica de PVT, se llama esto para materiales amorfos. ¿Listo? Entonces, esta va a ser la siguiente curva que pinté, va a ser una presión de, por ejemplo, de 500 bares. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el proceso de inyección, yo puedo arrancar a una temperatura. Voy a dibujar el proceso de inyección de pronto con, perdón, esta forma. Entonces, yo tengo un proceso de inyección donde arranco el material a presión atmosférica. Cuando yo lo inyecto, está caliente, está a 250 grados centígrados y arranca a presión atmosférica. A medida que yo lo voy metiendo dentro del molde, lo voy comprimiendo. Lo voy comprimiendo, comprimiendo, ¿sí? Hasta que llega acá. Este, digamos que va a ser mi presión de sostenimiento. La presión que va a sentir el material dentro del molde y a la cual voy a hacer sostenimiento. ¿Listo? Entonces yo hago el sostenimiento, voy a poner esta curva de pronto un poquito más gruesa. Entonces yo lo que estoy haciendo es el proceso de inyección. ¿Listo? Acá, a ver, no sé dónde pongo esta curva más gruesa. De pronto esta. Listo. Después yo sostengo la presión, ¿cierto? Entonces hago lo siguiente. Pongo acá, entro, este es el punto de arranque del sostenimiento y mantengo la presión hasta este punto, ¿cierto? Hasta este punto, durante este tiempo hasta que la pieza se enfría hasta acá. Entonces, la pieza se enfría hasta este punto y yo ahí libero la presión de sostenimiento. Libero la presión de sostenimiento. Quiere decir que yo vuelvo a bajar la presión que tiene el material y acá la llevo hasta que el material alcanza la presión atmosférica, se sigue enfriando, se sigue enfriando. Yo dejo que el material se enfríe, ¿cierto? Bajo esas condiciones, sin presión, voy a dejar que se enfríe, por lo menos hasta aquí, y voy a dejar hasta que alcance esta temperatura de expulsión, que es esta temperatura que nosotros vemos acá, que es la temperatura de expulsión. En esta temperatura yo expulso el material, ¿listo? O sea, el ciclo, voy a poner esto en línea punteada para que la podamos ver. Ahora no sé qué dice. Mm, Aquí mis habilidades de PowerPoint están un poco malas para la clase presencial. Aquí espérame a ver si lo puedo cambiar. Estilo. Bien, lo voy a poner aquí punteada para que no nos perdamos. ¿Listo? Entonces, el ciclo de inyección va hasta acá. Entonces, inyecto, comprimo, hago sostenimiento, mantengo el sostenimiento un tiempo, después libero el sostenimiento hasta que vuelvo a presión atmosférica y sigo enfriando, enfriando, enfriando hasta que llego a la temperatura de expulsión. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo tengo esta temperatura de expulsión hasta aquí, puedo abrir aquí en este momento el molde, ¿sí? Y hasta que yo llegue a la temperatura, que en este caso sería la temperatura atmosférica, digamos en este caso 25 grados, esta sería la temperatura a la cual yo puedo expulsar el producto. ¿Listo? Esta sería la temperatura a la que yo puedo expulsar el producto. Entonces, acá el producto sigue, digamos que se enfría entre aquí y acá, entre esta distancia y esta distancia, sería la distancia a la cual yo puedo expulsar el producto. Cuando yo aumento el tiempo de sostenimiento, básicamente lo que estoy permitiendo es que el material, perdón, aquí, tenga esta línea, voy a copiarle aquí, más prolongada, ¿sí? Entonces acá voy a hacer esta otra línea en otro color para que la podamos ver el siguiente proceso que hacemos. En este caso, color, no, en este caso, contorno.
Voy a hacerlo aquí en color, a ver, en color azul, de pronto para que se vea más. Este segundo proceso, entonces yo contraigo, llevo el tiempo de sostenimiento un poquito más largo y vuelvo a hacer el proceso, ¿cierto? Pero en este caso, yo logro llevar el proceso acá, este segundo proceso, lo logro llevar un poquito más lejos en ese sentido. Entonces acá vuelvo a hacer el mismo proceso, ¿cierto? De el tiempo que me demoro acá en esta parte de, pues el tiempo que voy a hacer es el mismo, el tiempo hasta que expulso, pero como ustedes ven, finalmente la contracción que alcanzo va a ser menor. Esa es la razón por la que me sirve, aquí, perdón, voy a hacer esta contracción en esta línea azul para que todos la veamos. Ah, mira, aquí está. Cuando yo hago este recorrido con más tiempo de sostenimiento, finalmente la resultante y la distancia que hay entre la temperatura de expulsión y esta va a ser menor, ¿cierto? O sea, yo logro llevar logro llevar durante más tiempo el sostenimiento y eso hace que yo expulse y que la contracción sea menor. Esta es la razón por la cual yo quiero siempre expandir el tiempo de sostenimiento en el ciclo de inyección, porque me va a ayudar a tener menos contracción en el producto resultante. ¿Listo? Listo. Listo. Hay otra pregunta que dice, ¿qué tipos de aditivos podemos usar para que nos ayuden a disminuir las variaciones de la inyección cuando se inyecta con material recuperado, sobre todo con polipropileno y con polietileno? Bueno, ahí depende de qué variaciones tengas. ¿Sí? Si tienes variaciones en fluidez, puede ser que tengas variaciones en que tienes menos fluidez, ¿cierto? Hay unos aditivos que te mejoran la fluidez, hay aditivos que son como pues ceras o aditivos así de ese estilo que lubrican el material, te permiten incrementar la fluidez. Entonces, ese sería pues una posibilidad si estás teniendo problemas de muy baja fluidez. Si al contrario tienes problemas en que el material fluye muy fácil, pero de pronto es muy poco rígido, que es un material que tiene bajo módulo, que tiene baja resistencia, de pronto puedes aplicar algunas cargas. En este caso, pues serían, por ejemplo, fibra de vidrio, ¿no? U otro material para reforzarte o compensarte esa pérdida de propiedades que tienes por ese lado. Em, si de pronto tú tienes problemas en la contracción del material, puedes también utilizar agentes nucleantes, ¿no? Donde esos agentes nucleantes te ayudan pues a formar más cristales, a que la cristalización que hay dentro del material se, se, digamos, se controle un poco mejor durante el proceso, ¿cierto? En la medida en que tú tienes material de flujos más constantes, en la medida en que tienes menos mezclas, pues vas a tener un material de mejor consistencia y vas a poder formular mejor. Si de pronto tú le estás comprando un reciclador, lo que siempre recomendamos es trabaja con tu proveedor, indícale a tu proveedor qué tipo de separación tiene más valor para ti, ¿cierto? O sea, por qué tipo de material estarías dispuesto a pagarle un margen mejor para que él también haga una mejor separación. Entonces, con los transformadores uno puede trabajar siempre, pues indicarles, por ejemplo, que pues de pronto se ve blanco, ¿cierto? Lo que ellos llaman pasta blanca, pero que es mejor separar, por ejemplo, el grado soplado del grado de inyección, ¿cierto? Que es mejor ir haciendo como ese tipo de ajustes para lograr pues digamos, mejores condiciones en la separación del material. Si de pronto tienes problemas de oxidación o tienes problemas de color también en el material, siempre que uses recuperado es bueno usar antioxidante. Si de pronto tienes problemas de compatibilización, ¿cierto? De que tengas dos fases de material que estén contaminándose unas a las otras, puedes usar agentes compatibilizantes, ¿no? Entonces, ahí hay un gran portafolio de aditivos que uno puede usar para formular cuando tiene contenido de plástico reciclado y eso le puede ayudar a tener materiales de mejor calidad y materiales que se dejen procesar más fácil. Listo, si quieres, vamos con la siguiente pregunta. Listo. La otra pregunta, ¿cómo garantizar que el uso de aditivos reológicos y modificadores de flujo no comprometan la estabilidad dimensional de las piezas inyectadas? Pues ensayando, la verdad, no tengo una forma de recomendarte que no sea ensayo y error en ese caso. Cuando tienes modificadores de flujo, cuando tienes algún aditivo que finalmente te genera mayor fluidez en el material,
digamos, impureza que estás utilizando puede afectarte la contracción, por ejemplo, en el caso del material semicristalino. Y también pensemos que la rigidez o digamos, la capacidad del material de contraerse depende mucho del módulo de elasticidad que tenga el material. Entonces, pues ahí, pues lo importante es que tú aditives y vayas mirando, ¿no? O sea, primero que aditives y tengas la proporción de material que quieres tener en tu mezcla, que vayas aditivando y que vayas teniendo pues esa proporción de material que vayas a obtener, pero también que tengas cuidado de no irte pues de la mano, ¿no? No, yo misma pues no tengo cómo decirte pues que hay alguna fórmula. Siempre que hemos trabajado en ese tipo de proyectos nos ha tocado ir aditivando, ir probando, a ver qué funciona. Listo. Listo. Excelente. ¿Qué consideraciones deben tener al usar lubricantes y agentes de desmoldeo para evitar defectos en la superficie de las piezas? Pues la primera recomendación que yo les haría es no usarlos a menos que sean indispensables, ¿no? Por ejemplo, un tema como el estearato de zinc, que es un material altamente lubricante que uno usa mucho como desmoldante en moldeo por inyección, pues es un material que afecta la impresión, ¿no? O sea, afecta la capacidad, la tensión superficial del material y afecta la adherencia. Es un aceite. Finalmente uno siente la pieza aceitosa cuando la moldea y, por ejemplo, pues si va a hacer un screen después o un proceso de tampografía, pues eso hace que no se adhiera la tinta, ¿no? Entonces, pues saber que siempre este tipo de aditivos van a migrar, son aditivos que son de proceso, ayudas de proceso, y esas ayudas de proceso no se incorporan a la matriz polimérica, no se incorporan a la molécula, sino que quedan flotando en los espacios entre las moléculas y siempre van a migrar a la superficie, ¿no? Entonces, pues la primera recomendación es no usar ese tipo de agentes de superficie si se puede evitar. Em, si hay alguna pues necesidad muy urgente pues de usar estos desmoldantes, hay una alternativa que es usar flameado, ¿no? Que es usar como un tratamiento superficial posterior para tratar la superficie, activarla, pues para que puedan volver a ser, pues tener mejorar su capacidad de impresión, pero pues esto digamos que es un proceso adicional que nos va a generar también sobrecostos, ¿no? Listo, adelante. Hay una pregunta en el chat que dice, en el proceso de inyección trabajamos resinas como el policarbonato con un porcentaje máximo del 20% al 30% se recuperó. Quisiéramos aumentar este porcentaje con el tiempo, pero siempre presentamos problemas y defectos como hojas peados, degradación y puntos negros. Aunque se controlan los perfiles de temperatura, no es efectivo, pues hay problemas de llenado y taponamiento de las boquillas. ¿Qué aditivos podríamos usar o cuál sería el camino que podríamos recorrer en el procesamiento? Pues no sé, Sebastián, si ustedes están tratando de procesar hojuelas, nuevamente si quieres me cuentas en el chat. Em, Ahí, pues digamos que el policarbonato es un material que es altamente sensible a la degradación, ¿no? Pues como ustedes lo saben, pues tanto en el color como en la carbonización. Eh, y pues las hojuelas la alimentación en hojuelas me refiero a que muelas el material y lo vuelvas a meter dentro de la inyectora sin peletizar. En este caso, pues puede ser, por ejemplo, que tengas finos, ¿no? O sea, una de las causas más comunes de los puntos negros es que uno tenga polvillos de las hojuelas que sí que quedaron molidas o que generaron polvo, pues porque las cuchillas del molino están muy desgastadas y en ese sentido, pues te puede generar esos polvos, te pueden generar puntos negros, ¿no? Que se funden muy temprano durante la plastificación. Entonces, ese puede ser como la primera causa que tengas. Eh, Ahí, pues la recomendación, si puedes revisar, es peletizar, ¿sí? Como tratar de volver a peletizar el material para volverlo a trabajar. Si no tienes forma de peletizar, zarandearlo para que tú puedas seleccionar los finos que no se te vayan a meter dentro del proceso. Ahí también mirar si de pronto, pues el taponamiento de boquillas, digamos que no es por el material, ¿cierto? O sea, eso puede ser por impurezas que caen dentro del proceso durante el procesamiento, que tú tengas algunas impurezas allí. Pero también, pues te quisiera recomendar de pronto el uso de agentes de purga, ¿no? O sea, en el policarbonato es muy, muy delicado el tema de presencia de material que quede residual dentro del tornillo. Pues, por ejemplo, eso a veces pasa con las hojuelas, que no todo se funde al mismo tiempo. Por lo mismo sería bueno
tratar de trabajar con material peletizado para que para que el material peletizado realmente pues fluya, para que el material peletizado realmente avance dentro del proceso y no tengas esos problemas, ¿oyes? Entonces serían como pues las recomendaciones que te haría, tratar de peletizar y tratar, o si no, tratar de zarandear y pues sacar los finos y tratar de trabajar con agentes de purga, especialmente formulados para policarbonato, que te permitan pues retirar todos los puntos negros, ¿no? Porque cuando a uno le sale un punto negro en policarbonato, puede durar el turno completo y le siguen saliendo puntos. O sea, eso es normalmente indicio de que hay una degradación en alguna parte, pues no hay una, sino es una, seguramente hay como un estancamiento de material que hubo en alguna parte y que se degradó. Listo, Laura. Listo. Eh, ¿Existe alguna relación entre la velocidad de inyección y la calidad de la pieza inyectada? Sí, ahí es siempre importante recordar que entre más rápido uno inyecte, menos tensiones superficiales va a tener el producto. ¿Por qué? Porque la tensión, o la tensión, perdón, la tensión residual que uno tiene dentro del producto depende de qué tanto se haya solidificado el producto durante el llenado. Voy a hacer otra de mis diapositivas acá, súper experta, entonces, perdón, voy a aquí a copiar, vuelvo a compartir y les muestro esta maravilla del dibujo. Entonces, nosotros tenemos acá, a ver, aquí no es acá, en insertar formas, las líneas. Nosotros tenemos acá la pieza, que es la pieza, pues la pared del molde. Acá la tenemos por ambos lados, la pared del molde. Y cuando nosotros vamos llenando el material, si ustedes recuerdan, nosotros veíamos, bueno, vamos a intentar hacerlo aquí así a mano alzada. Veíamos que el material va llenando con un flujo como parecido a esto, ¿cierto? Que es como un flujo de pistón, les mencionaba yo eso. Entonces el material llena con con esa forma y aquí el material que va fluyendo desde adentro del producto, perdón, aquí, a ver, ¿dónde es que estaba? Insertar, imágenes, no, formas, acá, para dibujar. Ah, yo como que era que estaba dibujando. Acá. Entonces, viene el material en este sentido, como con esta dirección va fluyendo, fluyendo, y acá hace algo como esto, se toca con el aire frío y al tocarse con el aire frío se va hacia el molde, hacia esta dirección del molde, y cuando llega al molde se enfría en este punto, ¿cierto? Entonces, esa es la dirección, ese es el patrón que va a seguir el material. En esta dirección fluye el material. Cuando llega acá y se enfría, entonces va a empezar a hacer algo que es una piel, el material. Va a empezar a hacer algo así que es como una solidificación. Voy a mostrarlo en este lo voy a dejar aquí de color naranja. Entonces se nos genera una piel que está a ambos lados, ¿listo? Entonces esta piel se genera al lado y lado del molde. Entonces, fíjense cómo nuevamente entra el producto acá, entra la pieza, se llega con el aire frío, se solidifica, pasa al molde, toca el molde frío, perdón, aquí no se solidifica, sino que se frena, pues se sube la viscosidad cuando toca el aire frío, toca el molde, se enfría y empieza a formar aquí una pared, una, una obstrucción, pues en el canal. Esto es una pared fría que va quedando en el canal. Entonces, esta pared fría hace que todo el material que tenga que entrar por acá después tenga una garganta más pequeña, ¿cierto? O sea, esté estrangulado. El material ya no tiene toda esta distancia para llenar, sino que tiene que llenar en esta pequeña garganta que está pasando por acá. Cuando el material lo estreso y lo hago pasar por una garganta cada vez más pequeña, entonces el material me queda lleno de tensiones residuales. Para evitar esas tensiones residuales, ¿qué es lo que yo trato de hacer? Inyectar más rápido para que esta piel que se forma no sea tan gruesa, ¿cierto? Para que esta piel, digamos que esta piel anaranjada va a ser una piel muy gruesa, pero si yo tengo de pronto un proceso en el cual inyecto mucho más rápido, entonces la piel va a ser esta piel moradita que tengo acá, que es una piel más pequeña. ¿Listo? Entonces ahí ya no hay tanto estrangulamiento. Entre más lento inyecte yo, más estrangulado va a entrar el material porque hay más capa de material sólido al ingresar el polímero dentro del molde. Entonces, entre más estrangulado esté el material, pues más difícil va a ser para el material ingresar, más estrangulado va a estar y más tensión se va a generar. Entonces, esa es la razón por la que me gusta y me sirve llenar el molde siempre rápido, ¿cierto? Para evitar esas tensiones que se van a generar. ¿Qué pasa si yo inyecto muy lento?
pasan dos cosas. La primera es que la pieza tiende a torcerse, ¿sí? La pieza tiende a mostrarme esas tensiones residuales y la forma de un producto de mostrar las tensiones residuales es que queda como un calado, empieza a torcerse. Y la otra cosa que puede pasar es que cuando yo tengo dos frentes de flujo que se tienen que volver a encontrar, si los inyecto muy despacio, esos frentes de flujo van a generarme una línea de unión. ¿Listo? Entonces, esa línea de unión me va a generar problemas en la, pues, en el, como en esa compatibilización del material. Entonces, ahí, ese es, pues, digamos, como que el problema que yo tengo en este tema de trabajar eh, con velocidades de inyección muy lentas. Listo. Dale, Laura, adelante. Listo, perfecto. Ya con eso culminaríamos las preguntas. No sé si alguna de las personas aquí presentes tenga otra pregunta que antes de finalizar la sesión quiera hacer. Si no es así, muchísimas gracias a todos por la participación, por la asistencia. Esperemos que las preguntas de otros también hayan sido preguntas de ustedes. Y bueno, te recomiendo pues para aquellas personas que aún no han culminado el curso, terminar de realizar las actividades. Cualquier cosa me pueden escribir al WhatsApp o al correo, voy a estar súper pendiente. Muchísimas gracias por el espacio. Mil Gracias, gracias a Laura. todos y a ti, gracias, Laura, por toda la ayuda. Hasta luego. Hasta luego. Formación continua especializada. Formación específica para trabajadores, para profesionales con ganas de ser mejores. El SENA te acompaña y tú eliges a los expertos que gestionan los recursos y te brindan soluciones. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Postúlate, ven y formula tu proyecto. Convencidos que ahora es el mejor momento para tu empresa y trabajadores, haciendo equipo con los mejores. Con los mejores. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Que tengan feliz resto de tarde. Hasta luego.